Pasen y vean, amigos. La semana ha sido prolija en noticias y todos pendientes del resultado de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, que se celebran con miedo al COVID y en las que la gran incertidumbre es la abstención, si la abstención puede condicionar los pronósticos que son coincidentes respecto a que Feijóo revalidará la mayoría absoluta en Galicia y Urkullu podrá gobernar en el País Vasco con el Partido Socialista. Lo veremos rápidamente. También ha sido la semana en que Nadia Calviño, que es una mujer con un currículum muy respetable, que tenía capacidad, sin duda, para llegar al puesto al que aspiraba de presidencia del Eurogrupo, se puso en manos de Pedro y Pablo, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y la cosa salió mal, a pesar de que el presidente del gobierno vendía la cosa como hecha, que ya tenía el apoyo de los países importantes, de Alemania, de Francia y de Italia. Incluso el periodista Ernesto de Cádizer, con muy buenas informaciones en Moncloa, dio la noticia antes de conocerse el resultado de que Nadia Calviño había sido ya elegida. Pues no. Al final fue el candidato irlandés, Donoghue, quien presidirá el Eurogrupo, un fracaso de la diplomacia española, que pensó que valían más los votos de los grandes y no valoró los votos de los pequeños. Incluso todo apunta, aunque la votación ha sido secreta, que probablemente uno de los tres países importantes, Alemania, Francia, Italia, al final no votó a España. No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Sánchez vendía que España, con dos mujeres, con Nadia Calviño y con la ministra de Exteriores González Laya en la Organización Mundial del Comercio, iba a obtener dos puestos de relevancia, y la diplomacia española sigue fracasando. En la época de González o de Aznar, España tuvo una presencia importante en Europa. Ya con Zapatero empezó a decaer, con Rajoy siguió la misma línea y con Sánchez vamos a peor. Quiero hacer un recordatorio hoy a dos efemérides tristes. Se han cumplido 23 años, dos efemérides tristes que es muy importante recordar, y más en una situación de tensión política, social, de crispación como la que vivimos. Hace 23 años fue asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco. De las decenas de miles de asesinatos de ETA, probablemente el que más impactó a la opinión pública. Yo lo recuerdo bien, vivía en Bilbao, entonces lo viví muy de cerca y fueron 48 horas de un sufrimiento formidable. Y se han cumplido 25 años de la matanza de Srebrenica. Más de 8.000 musulmanes bosnios asesinados al mando de Ratko Mladic en una zona que estaba protegida por Naciones Unidas, que quedó manchada por la ignominia. Y creo que es importante reflexionar hasta dónde llegan el odio, el racismo, la xenofobia y el supremacismo. Insisto, especialmente en momentos en los que hay una crispación social como la que vivimos en España, especialmente como consecuencia de los planteamientos radicales de Podemos. Esta semana Pablo Iglesias copó titulares con un ataque a mansalva al Poder Judicial y a los medios de comunicación, y fue a centrarlo además en un colega, Vicente Vallés, que se ha destacado siempre por ser un hombre moderado en sus expresiones y por ser un periodista de prestigio, enorme conocedor de la política nacional, de la política
internacional. La defensa de Vicente Vallés, de Eduardo Inda, de los periodistas atacados directamente ad hominem por Iglesias y además por Iglesias, por Echenique, no es una defensa corporativa. Hay que defender la libertad de prensa porque de esa forma defendemos algo que recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, que está recogido en todos los textos de derechos humanos universales, europeos, que es el derecho de todos ustedes a recibir información. Cuando se ataca de esta forma a unos periodistas, yo les defiendo, insisto, no por amistad con ellos. Yo no soy amigo de Eduardo Inda o de Vicente Vallés, tengo una correcta relación con ellos, son compañeros de profesión, y lo que defiendo es el derecho de los ciudadanos a recibir información, y eso solo es posible con unos medios que desarrollen su actividad profesional y unos periodistas que desarrollen su actividad profesional en libertad. Y los ataques de Podemos no se han reducido al Poder Judicial, a la prensa, se han centrado muy especialmente en la corona, a través de Echenique y de Gloria Elizo, que no es cualquiera, que es vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, diputada de Podemos, que solicitó la abdicación de Felipe VI y un referéndum monarquía-república. Pedro Sánchez ha sido ambiguo en la defensa de Felipe VI y dijo que las informaciones que se están conociendo respecto al rey emérito Juan Carlos I, que todo eso era inquietante y perturbador. Lo de Juan Carlos I son unos hechos absolutamente impresentables que manchan de forma indeleble el mandato de Juan Carlos I, cuando ya ha abdicado. Pero la ambigüedad de Pedro Sánchez, yo no sé si es para defender la estabilidad de la institución o él espera sacar alguna tajada de este conflicto, dejando campo libre a Podemos, incluso a lo mejor fomentando que Podemos siga en su estrategia desestabilizadora, pensando en que de esta forma él puede erigirse en árbitro del destino de la monarquía. Con Pedro Sánchez nunca se sabe y no sería descartable. Como se ha publicado en algunos medios, el gobierno está despachando constantemente con la Casa Real, con el rey Felipe VI, y se está empezando a hablar de la posibilidad de que el rey emérito se vaya al exilio. Es importante precisar respecto a la investigación que se lleva en Suiza respecto a las comisiones del AVE a la Meca, que se presentan como origen de los 65 millones que recibió don Juan Carlos I del rey de los Emiratos, que es difícil que se correspondan con comisiones por la adjudicación del contrato del AVE a la Meca. ¿Por qué? Porque el ingreso es del año 2008 y la adjudicación del contrato del AVE a la Meca es del año 2011. Por lo tanto, parece difícil pensar que sea así. Ahora, es verdad que en la investigación que se lleva a cabo en Suiza se establece que sí. Yo no puedo creer que alguien pague 3 años antes de una adjudicación una comisión a nadie. Y en este caso, además, que la comisión la pague quien adjudica, no quien recibe la adjudicación. Pero claro, en la investigación en Suiza se establece que el consorcio de empresas españolas pagó 120 millones de comisiones, divididas en los 65 destinados a Juan Carlos, pero que en vez de entregárselos directamente fue un pago que se hizo primero ingresándoselos al príncipe saudí
y después este presentándolo como una donación por su amistad. Se pagaron 100 millones a la iraní Zagané, la que fue esposa de Khashoggi, y se pagaron otros 120 millones de comisiones al príncipe Abdulaziz bin Hisal, de la familia real saudí. Lo que está tratando de establecer la justicia suiza es si estas comisiones abonadas por el consorcio de empresas españolas, que por cierto, les repito cuáles eran estas empresas, que siempre están casi siempre las mismas: Copasa, OHL, la de Villarmir, Adif, Cobra, Consultrans, Dimetronic, Imatia, Inavensa, Ineco, la inevitable Indra, Renfe y Talgo. Bueno, pues cada una recibió unas partes diferentes de la obra, y entre todas la justicia suiza dice que pagaron 120 millones de comisiones al príncipe bin Hisal, 100 a Zagané, la mujer de Khashoggi, y 65 a el rey Juan Carlos. Yo insisto en que lo que se abonó en el año 2008 parece difícil creer que se responda con una comisión por una adjudicación que se hace 3 años después, pero eso corresponde a la justicia suiza investigar. Y estaría bien que en España se investigaran las comisiones pagadas por estas empresas españolas, que esta es una investigación que está pendiente. En Suiza, la investigación, el rey emérito no aparece en ella como acusado, sino como testigo, lo cual complica que se inicie en España una investigación contra él, aparte de las cuestiones relativas a su inmunidad. Creo que sería imprescindible investigarlo en España, investigarlo con unos jueces y unos fiscales que ejerzan su actividad de forma independiente, no condicionados ni por los que quieren salvar a toda costa al emérito, y tampoco por aquellos que quieren condenar al emérito antes de ser juzgado, de que se conozcan las pruebas. Creo que es muy importante insistir en que vivimos en un Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y eso supone que todos los ciudadanos debemos de responder de nuestros actos, también el rey emérito, en la medida además en que parte de estos asuntos ocurren después de abandonar la jefatura del Estado. Y dicho eso, el rey emérito, como todos los ciudadanos, tiene derecho a un juicio justo en el que pueda defenderse y en el que, si hay pruebas suficientes en su contra, sea condenado, y si no las hay, sea absuelto. Es difícil desarrollar una investigación judicial con un partido que está en el gobierno, como Podemos, desacreditando cada día a todas las instituciones, a la monarquía y también al poder judicial, tratando de ejercer una presión que yo creo que no va a llevar a ningún lado. Y más aún si en las elecciones gallegas y vascas Podemos se mete un batacazo como el que está previsto por las encuestas, que supondría que el Partido Socialista se arrimaría al Partido Nacionalista Vasco y a Ciudadanos, y si fuera así se iniciaría el camino para que Pedro Sánchez dejara en la oposición a Pablo Iglesias, a Podemos. Hasta ahora, uno y otro, Pedro y Pablo, se necesitan, por eso se reparten los papeles y por eso Sánchez está permitiéndole todo al vicepresidente, porque uno y otro hoy se necesitan para su objetivo esencial, que es no el de gobernar atinadamente en beneficio de los españoles, sino el de perpetuarse en el poder. Ese es su objetivo, y como se necesitan, se mantiene el gobierno. Pero en el momento en que Pedro Sánchez vea que no necesita
a Pablo Iglesias, no duden de que dejará caerle sin que se le mueva un músculo de la cara. Esta es la situación y seguiré informándoles de todos los detalles aquí en Miralles Press. Gracias a los patronos y a los que todavía no lo son, les invito a que se hagan patronos de este canal, a que me ayuden a mantenerlo y a mejorarlo cada día. A partir de la semana que viene empezarán ya a haber mejoras, y para hacerse patrón entran en la web patreon.com/Melchor Miralles, todo junto, y ahí ven las distintas opciones de patrocinio que hay. Gracias a todos ustedes, a todos los patronos y a todos los espectadores.